Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte. El día de hoy Nayeli nos platica de la pintura de El Bosco, llamada El Jardín de las Delicias. Y en el análisis de esta pintura, pues vemos si tal vez El Bosco estaba consumiendo drogas de la Edad Media, o tal vez si esta pintura representaba algunas fantasías eróticas del artista. Tal vez, más bien, quería hablar de la herejía o quería criticar a la iglesia. Tal vez quería hablar de la liberación sexual. Tal vez estaba en una secta religiosa. Estos son algunos de los temas que discutimos para tratar de entender de qué se trata esta pintura tan interesante. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una de las pinturas que son de las más extrañas que han existido y por lo menos en mi opinión también son de las más interesantes porque podemos encontrarle muchísimas interpretaciones, podemos analizarla mucho y como el artista no fue súper claro en lo que significaba esta pintura, está muy interesante que muchas personas lo pueden interpretar de maneras muy diferentes y pues es una de las pinturas más enigmáticas de la historia. Muchas personas em, piensan que fue la primera obra de arte moderno. Esta es la pintura que en español es conocida como El Jardín de las Delicias. Fue hecha entre 1490 y 1510 por un artista que se llama o que se apoda El Bosco. Este artista vivía en Holanda y fue más o menos en el periodo del Renacimiento del norte de Europa. Esto Eh, es en el Renacimiento. Tú me has platicado que hay como que un pequeño movimiento que fue después del Renacimiento, que tiene como que figuras más alargadas. sí, ese Eh, fue el manierismo, ¿Y pero esto cae en sucedió, manierismo? no, eso sucedió específicamente en Italia. Mm. Eh, esta pintura es muy extraña y de hecho todo el trabajo de este artista que se apoda El Bosco es muy extraño porque aunque es del Renacimiento, como fue en el Renacimiento del norte de Europa, en comparación con el Renacimiento italiano, que es la mayoría de los artistas del Renacimiento tienen muchísima información sobre ellos, pero en el norte de Europa, pues los artistas fueron prácticamente desconocidos. Entonces, tiene muchas influencias medievales. Sí, el Renacimiento tiene en teoría los mismos principios, pero tiene aplicaciones diferentes en diferentes zonas geográficas. Entonces, en el norte de Europa fue diferente al Renacimiento que existió en Italia, ¿Y por por qué ejemplo. se le llama Renacimiento a esta pintura? Porque la realidad de las cosas es que se ve muy diferente al Renacimiento de Da Vinci, Miguel Ángel, todos ellos, ¿no? Se ve más, Ujú, como comentas, que tiene influencias medievales. La verdad es que se ve más medieval, pero ujú. tampoco o sea, tampoco parece medieval, ¿no? Porque es mucho más complejo. La verdad es que la pintura yo siento que es como, este señor es como el papá de Salvador Dalí, se podría Ok. decir, ¿no? O sea, es como que el original Salvador Dalí. Ahorita que dijiste que muchos consideran la primera pintura de arte moderno, la verdad es que sí veo por qué, pero sí se me hace raro que sea calificado como renacimiento. O sea, ¿cuáles son las características que sí comparte? Bueno, una de estas es que, aunque los artistas tuvieron, como se dice, estilos diferentes y el Bosco tiene un estilo gráfico muy característico, se le sigue considerando Renacimiento porque tiene implicaciones teológicas que la gente del Renacimiento tenía también. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero también tiene algunas cosas que no vemos en las pinturas, por ejemplo, de la Edad Media, que es eh, esta calidad como de tercera dimensión, como de primer plano, segundo plano, tercer plano, las líneas de, ¿cómo se dice? Los puntos donde las líneas Puntos convergen, de fuga. de los puntos de fuga y ese tipo de conceptos que no existían durante el arte medieval. Entonces, antes de analizarla, te voy a pedir que escribas velozmente qué es lo que tú ves en esta pintura, que en realidad son tres, es son un tríptico. Entonces, que me escribas qué es lo que tú ves a grandes rasgos cuando vemos esta pintura desde enfrente, o sea, Primero te abierto el quiero tríptico. preguntar, Ujú. son cinco en total, ¿no? Porque es un tríptico que se cierra y al estar cerrado son otras dos pinturas. O esas dos que están en el frente, digamos, del tríptico cerrado, se consideran como
otra obra de arte separada a estas? Pues es el mismo objeto, o sea, es la misma cosa en sí, física, pero una está pintada por un lado, otra está pintada por otro lado. Sí, son diferentes piezas que se utilizaban como para hacer un conjunto de una práctica muy medieval, de hecho. Pero si quieres describir lo que estás viendo velozmente y después vamos a entrar más en los detalles de lo que significa y por qué lo hicieron de esta manera. Ok, bueno, pues como ya mencionamos, es un tríptico, es decir, son, pues se podría decir 3 pinturas, ¿no? La del lado izquierdo y la del lado derecho son la mitad del tamaño que la del centro, ¿no? Es decir, si se cierran, pues se cierran exactamente. Y bueno, del lado izquierdo tenemos lo que a mí me parece que es como que el mundo de Adán y Eva. Hay muchos animalitos. Digo, en primer plano, porque Nayeli me dio una pequeña lección de cómo analizar y cómo, bueno, no es analizar, ¿no? Sino Como describir. cómo describir las pinturas más profesionalmente. Poco a poco voy aprendiendo. En primer plano tenemos como que un agujero grande del cual están saliendo diversos animalitos, ¿no? Algunos parecen animales rastreros, otros parecen aves. Justo enseguida de eso está lo que yo creo que es Jesús con Adán y Eva. Jesús está agarrándole la mano a Eva. Adán y Eva están desnudos, Jesús es el único vestido. Después está como que un pequeño lago en el cual hay una estructura bastante bizarra, parece una fuente rosa. Y bueno, todo alrededor está rodeado de naturaleza, ¿no? Hay animalitos en el agua que parecen patos, hay otros, hay un unicornio, por cierto, que está bebiendo agua, hay una cosa que parece una jirafa, pero es gris, no sé si exista eso realmente. Hay elefantes, hay creo que jabalís, otros animales que no alcanzo a distinguir. Y hasta el mero fondo hay como que unas montañas azules. Bueno. Ahora, en el tríptico en la pintura en medio realmente es bastante más caótica que la anterior. Hay, no sé, 200 personas pintadas tal vez, por decir un número. Y parece que están teniendo una fiesta, ¿no? Hay diversos grupos de personas que están como que haciendo diversas actividades, algunas muy locochonas, otras más comunes, como simplemente platicar. En medio, digamos, a la mitad de la pintura hay también como que un agujero, que es como un pequeño lago, pero parece un lago artificial, porque parece que como que lo cortaron. Y alrededor de este lago están como que dando vueltas en caballos, y también hay algunos otros animales por ahí pues una serie de humanos, ¿no? Parece que están haciendo algún ritual o algún tipo de festejo. No necesariamente se ve religioso, pero bueno, creo que prácticamente todos los rituales son religiosos, ¿no? O basados en religión. Y más atrás todavía tenemos otro lago en el cual hay una pues, estructura que también parece una fuente, pero es una fuente en la como que hay personas ahí. Algo así como si fuera un parque acuático, tal vez. Del lado izquierdo tenemos otra estructura rosa que la verdad es que no entiendo qué pues parece más como que una estructura de un parque temático de niños. Del lado derecho también tenemos otra estructura también bastante bizarra, como que con cuernos, también hay humanos ahí encima. Y más hacia atrás, otras 2 estructuras, o sea, en total son 5 estructuras así raras, que pues tienen como que muchas decoraciones y humanos entrando, saliendo, conviviendo. Y en el cielo hay, pues, algunos, pues no sé si son ángeles, hay unos como pescados, parece que son, bueno, peces más bien, parece que hay unos peces que tienen alas que están volando, hay otra ave que al parecer tiene un árbol encima, o bueno, más bien hay una persona montando el ave que trae un árbol encima. Y bueno, es bastante bizarra la pintura, ¿no? Realmente podría pasar horas describiéndoles qué están haciendo diversos grupos de personas, pero Nayeli me pidió que lo hiciera breve. Y bueno, en la del lado derecho hay mucho más caos. Hay menos personas, pero es como que una pintura oscura. Es una pintura en la que como que se está corrompiendo la humanidad, o tal vez ya está corrompida, ¿no? Ya hay como que figuras que podrías decir más demoníacas o más monstruosas. Eh, en primer plano, pues hay lo que parece ser una guerra, porque hay espadas, hay gente pues con espadas clavadas. No alcanzo a ver así rápidamente si hay alguien muerto, pero
parece que hay una batalla, ¿no? Un poco más atrás de la batalla hay algunos instrumentos, hay como que un tipo de guitarra, que estoy seguro que no es una guitarra, tal vez se llama mandolino, no sé cómo se llamen las guitarras del Renacimiento. Hay otro artefacto que me parece que es un metrónomo, es decir, los vaivenes que te dan el tiempo en la música. Un poco más atrás hay pues como que una escultura que es el torso de un humano, pero que los brazos son como que unas raíces. También hay como que batallas ahí o hay armas, lo que alcanzo a ver. Lisa Sumi. Ok. Y bueno, un poco más atrás de esta figura hay, pues por describirles algo de lo bizarro, hay dos orejas que al parecer son dos orejas que tienen un cuchillo en medio, es decir, que como que las orejas son una entidad que trae un cuchillo, bastante bizarro. Y hacia el fondo se ve como una ciudad que parece que se está quemando y parece que de algunas casas están saliendo destellos de luz, se ve muy oscura. Yo me lo imagino así como pintan, no sé, una ciudad en plena guerra en El Señor de los Anillos, ¿no? Como que todo oscuro, incendios aquí, incendios allá, saliendo humo. Algo así es, o sea, ese tipo de ambiente es el que me imagino en lo que está pasando al fondo de la pintura. Y en general, podríamos describir estas últimas dos pinturas, por ejemplo, como muy caóticas, o sea, muy extrañas, muy bizarras, muy, o sea, como si este tipo se hubiera hecho un trip de algún champiñón por ahí. Entonces, Champiñón. ¿De algún ¿se dicen hongo? champiñones? Un hongo, ajá. Este, te voy a decir cuáles son algunos de los teorías o los significados o las interpretaciones que mucha gente le da a estas obras. Antes me gustaría Eh, agregar, siento que se Ujú, parece mucho a las pinturas que analizamos, o sea, en el mensaje, de cierta forma, las pinturas que analizamos en el capítulo de hombres fuertes hacen tiempos fáciles, o tiempos fáciles hacen hombres débiles hacen tiempos difíciles. Porque como ujú. que también cuenta la historia de la humanidad, ¿no? Como que al principio estamos todos rudimentarios, todo tranquilo, y luego empezamos a crear nuestras metrópolis, empezamos a juntarnos, empezamos con ideologías, con fiestas, con creencias, y luego tal vez a la derecha, como que ya cuando la humanidad sucumbió a sus pasiones carnales, ya estamos como que cayendo en el abismo, ¿no? Como que ya estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Ok, sí, y esa es una de las interpretaciones más famosas o más comunes que tiene esta pintura. Sin embargo, como te menciono, no hay, o sea, el Bosco no tenía como un diario o no hay muchísima información de él como para saber exactamente lo que significa, por eso que todas las interpretaciones pueden ser hasta cierto punto válidas. Te voy a decir cuáles son algunas de los posibles, no posibles, de los eh, interpretaciones, los análisis que mucha gente, o los significados que mucha gente le asigna a esta pintura, Los más ¿sí? aceptados, digamos, ¿no? Los más comunes. Ahorita te voy a compartir cuál es mi opinión, que es diferente a estas, pero estas son las opiniones más comunes que puedes encontrar. La primera es, como te menciono, que esta obra simplemente es un cuento del artista que después de haber hecho muchas drogas y de estar bien drogado y estar en sus trips y todo lo que se imaginó y de repente lo pintó, ¿sí? Este, mm, Muchas personas sí piensan que se hizo algún tipo de LSD o algo y pues estas fueron pues las cosas que se imaginó, Y ¿no? hay evidencia de que mucho antes de ellos ya los humanos consumían psicodélicos. Oh, Entonces, no, claro, eso no me siempre. extrañaría. Y, Sí. y- y de hecho, creo que muchos de los artistas, iba a decir artistas psicodélicos, pero no, artistas surrealistas y que hacen ese tipo de cosas, seguramente han experimentado con este tipo Ujú. de drogas, ¿no? O Ok. con este tipo de Eh, estados mentales, porque creo que hay diversas formas de poner un estado así psicodélico. No sé cuál sea la palabra correcta, pero un estado acá Éxtasis. Ujú. locochón. Y, bueno, la segunda teoría o la segunda interpretación que muchas personas le dan es que simplemente el artista El Bosco era un pervertido y estas pinturas simplemente nos dejan ver cuáles son sus fantasías eróticas. Es una pieza personal que este artista simplemente nos tiene, no sé, es como sería una pieza muy kinky de lo que él se imagina o de sus fantasías, ¿sí? Se me hace muy como que esa.
esa interpretación tal vez la hizo alguien como que demasiado purista, ¿no? Así como muy poco tolerante, ¿no? Y se me hace también como que una interpretación muy floja, muy superficial, muy como que nada más quieren tacharlo y ya, ni siquiera quieren hacer Ok. el esfuerzo de realmente analizarlo. Entonces, a lo mejor las otras te parecen más interesantes. Muchas personas interpretan que esto es algún tipo de herejía o ataque contra la iglesia cristiana y católica de ese tiempo. Eh, pues, hay también varios argumentos que la gente puede decir para explicar por qué piensan esto. Muchas personas también hablan de, piensan que esta pieza significa simplemente la liberación sexual, o sea, una persona que está como que promoviendo los valores de liberación sexual para toda la raza humana. Y la última, que es una de las más interesantes en mi opinión, es que es esta teoría que piensan que el Bosco, el artista, pertenecía a una secta religiosa secreta y que estos eran algunos de los códigos o de los, ¿cómo se dice? De los rituales que estas personas celebraban o participaban o algo así. Ahora, Siempre te tiene voy que a decir existir una teoría así, ¿no? Como que secreta. conspiracionalista, Exacto, sí. siempre hay una. Siempre, Que siempre hay puede ser esa. verdad, ¿no? ¿Quién sabe? Pues no tengo argumentos para debatirla. Bueno, creo que al final de cuentas cada quien puede creer lo que quiera, ¿sí? Y como tú mencionaste la vez pasada, cada quien puede tener su opinión, obviamente no todas las opiniones cuentan lo mismo, pero creo que todas estas teorías están como muy hacen sentido tiene mucho sentido para una persona que viviera hoy. O sea, que una persona que vive hoy, que hace arte hoy. Sí, o sea, creo que para de verdad entender lo que significa esta pintura tenemos que adentrarnos en la cultura del artista, adentrarnos en el contexto en el que surgió, saber si estas cosas, si estamos perdiendo de vista el punto o el significado real de la pintura por estar como muy en nuestros propios ojitos del siglo XXI Nuestros viendo para atrás, valores, ¿sí? ¿no? Ujú. O sea, y aquí es donde yo de verdad creo que estoy en desacuerdo con estas pinturas, con estas teorías. eh, y después a la conclusión te voy a explicar un poquito más por qué. Oye, Pero perdón. dime. ¿No hay una teoría que, o no sé si sí la mencionaste y ya se me olvidó, pero que hable como que, pues, esta es como que una predicción del futuro de la sociedad? O sea, como que este hombre era tan inteligente que se daba cuenta, pues en la Edad Media tengo entendido que hubo mucha inquisición de la iglesia cristiana católica, ¿no? O sea, andaban en guerras matando gente y como que tal vez analizó y dijo, ok, estas ideologías, que tal vez pudiera ser una herejía llamarle ideología a la religión en aquel entonces, incluso hoy para mucha gente, ¿no? Este, o sea, que tal vez él vio las ideologías como que poner tanta fe en, en un set de creencias solo lleva a la destrucción. Y como que pues él está contando esa historia. Pues eso creo que cabría dentro de la teoría de que Es una esta pieza crítica. es una crítica a la iglesia o para exponer la herejía y todo esto. Entonces Eso, sí hay una teoría de eso, sin ¿sí? que ahondes más, así de primer plano, esa es la que a mí me parece más acertada, ¿no? O sea, esa es la que a mí me parece Ujú. más interesante. Y yo diría que no solo describe la iglesia, sino describe el mundo de la ideología en general, ¿no? Sea ultraderecha, capitalismo, marxismo, comunismo, feminismo, machismo, lo que sea, ¿no? O sea, siempre Ujú. meterse demasiado en una ideología creo que resulta en Bueno, violencia, ya sea física o verbal. ujú. Para poder entender de verdad lo que el artista está tratando de decir, hay que estudiar primero, hay que ver primero quién fue el artista, ¿sí? Ujú. Y aquí es donde voy a estar en desacuerdo con lo que estás diciendo, porque este artista, te voy a hablar un poquito sobre quién fue el Bosco. El Bosco no se llamaba en realidad así, fue un apodo que él mismo se puso. Jerónimo era su nombre, podemos decir, que él tiene. Jerónimos, ¿no? Porque era holandés. Jerónimos. Oye, ¿y el Este, Bosco? Así le decían el Bosco. O sea, el- le pusieron ese apodo los españoles, o sea, porque se me hace bastante no, esa es la traducción en castellano. español. Ah, Esa ok, es la traducción en español que se le da. Creo que en el idioma original sería como Bosch o algo así. No hablo ese idioma, entonces no te puedo decir cómo se pronuncia. Pero el Bosco es el nombre ok, que se conoce en español, ¿sí? ok. Este señor hizo esta obra de arte
a la mitad de su vida. Como no se sabe exactamente cuándo se hizo, puede que haya sido hecho entre 1490 y 1510. Se cree que tenía entre 40 y 60 años. Era un señor, pues no estaba en el inicio de su carrera, ¿sí? Ok. Ese señor era una persona muy religiosa, era una persona muy católica, que se sabe de hecho que estaba en algún tipo de hermandad, es como un tipo de club social de la iglesia de ese tiempo, Club de ¿sí? misiones o alguna cosa así, ¿no? Era, Como pues era legionarios de un, Cristo o algunas o Schoenstatt o algo así, ¿no? O sea, dentro de la religión católica hay grupos, no sé cuál sea la palabra correcta, colegios, hermandades, pues como tú dices. ajá, como una hermandad. Esta hermandad de él se enfocaba mucho en el culto, la veneración de la Virgen María, ¿sí? Solo para que sepamos un poquito sobre él. Este señor, como te comento, era holandés, nació en el norte de Europa y tuvo muchísima influencia del arte medieval, porque como hemos hablado antes, los diferentes periodos históricos vienen en diferentes tiempos de acuerdo a la situación geográfica. El Renacimiento fue un movimiento que empezó desde Italia, entonces para cuando llegó al norte de Europa ya había pasado un poco de tiempo. Entonces, en esta pieza, como mencionaste un poquito antes, vemos muchísima influencia de tanto Del del medieval arte todavía. medieval, ajá, pero también del simbolismo. Y creo que entender el simbolismo medieval y lo que la gente entendía como códigos de ese tiempo nos va a ayudar a entender un poquito mejor la pintura. Eh, la, el arte medieval tiene la característica de ser muy, muy gráfico, y no tenían intención de ser bonito, tenían intención de educar. La mayoría de la gente no podía leer, entonces utilizaban símbolos, utilizaban diferentes, ¿cómo se dice? Depicciones gráficas para que la gente entendiera diferentes conceptos, tanto de la Biblia como de moralidad, como las opiniones, etcétera, etcétera. Entonces había una especie de código que tal vez nosotros no entendemos y que hoy se nos hacen cosas bien bizarras, bien random, nomás puestas ahí juntas porque se le antojó al artista. Es como lo equivalente a que alguien analizara en 1000 años de que de repente la raza empieza a poner el emoji de la cabrita, ¿no? De que qué significa Ajá. goat, qué es goat, goat was the greatest of all time. O sea, es lo equivalente a eso, ¿no? Algo así, es como, tiene mucho lenguaje que se ha perdido a través del tiempo, después, sobre todo sabes que la gente ya es muchísimo más educada en el sentido que ya puede leer muchísima más, quiero decir mayoría, pero no sé si sea cierto, pero la muchísima más cantidad o proporción de la población puede leer, entonces no necesitamos tanto ya de estos símbolos, entonces por eso es que no los entendemos bien. Pero vamos a ir hablando un poquito sobre cada uno de los paneles, estos 3 paneles, y ir rescatando algunos de los símbolos que vemos para que veamos si podemos entender un poquito mejor. Ahora, te voy a dar un contexto sobre lo que es la pintura en sí. La palabra tríptico pues viene de la palabra 3, que significa que son 3 pinturas en una. O sea, eran este tipo de piezas que se utilizaban sobre todo para los altares de las iglesias católicas. Es una tradición que nació durante el periodo gótico, que es un periodo dentro del arte medieval, donde imagínate, por ejemplo, una tabla como si fuera un libro, pero que se abre y está plano en vez de tener páginas, tiene pinturas. Entonces, por la parte de afuera tienes pues una pintura, por la parte de adentro tienes otras 3 pinturas. Normalmente este tipo de piezas las vemos en las iglesias donde en la parte central tenemos la Virgen María con el Niño Jesús y al lado algunos tipos de santos, lo que se llama la Sacra Conversazione. Y a veces en las partes de afuera normalmente tienen cosas menos llamativas y normalmente estas piezas estaban cerradas. No sé exactamente para qué era, si era como para proteger la pintura de adentro, no sé cuál es la razón, pero normalmente estaban cerradas y de repente, por ejemplo, en los días festivos o en días de tradición, se abrían para que la gente pudiera ver lo que estaba encerrado. Entonces eran piezas que se consideraban de alguna manera pues sagradas, de alguna manera pues reverentes. La cosa interesante es que esta pintura no fue hecha para una iglesia, la comisionó una persona común y corriente, o sea, con dinero, pero una persona para tenerla simplemente en su palacio y es para que la vieran sus invitados. Está muy polémica para estar en una iglesia, ¿no? Eh, sí, podría ser. Aunque sí se sabe que el Bosco tiene otro tipo, o sea, sí hizo otros trípticos para religiones y para diferentes iglesias. Pero te voy a pedir un poquito rápidamente que me escribas hacia súper grandes rasgos lo que ves tú por afuera, porque es una cosa importante que
tenemos que considerar cómo se ve el panel por afuera. O sea, cuando está cerrado, en la tapa, ¿qué ves tú en la imagen? Ok, en la tapa cuando está cerrado está dividido en dos pedazos, pero realmente forman una misma imagen, ¿no? O sea, la imagen de la derecha está conectada a la izquierda. No son mundos separados como en el tríptico interno. Y bueno, básicamente es una esfera. eh, digamos, imaginémonos una esfera de cristal que está rellena de agua como hasta la mitad. O bueno, no de agua, tierra, creo que más bien es tierra, ¿no? Y en esa esfera que está llena de tierra hasta la mitad, pues tienes montañas, tienes árboles. Realmente no alcanzo a ver si hay animales, pero bueno, es como el planeta Tierra, ¿no? En el cielo, en la parte superior de la esfera también tenemos nubes. Entonces yo lo interpreto como que pues está representando al mundo, tal vez en la creación, porque yo no alcanzo a ver seres humanos. Tal vez sí hay por ahí algunos animales, ¿no? Y del lado izquierdo en la esquina alcanzo a ver una persona que está hincada y viendo el cielo, o viendo hacia arriba, pues, pues parece que es una persona rezándole a Dios. Y también hay dos textos, uno en cada lado del díptico, que no entiendo qué quieren decir, ni siquiera alcanzo a leer las letras, pero pues me imagino que está en holandés o en latín, tal vez. ¿Ok? La persona que escribiste en la parte superior izquierda, en realidad es una representación de Dios cuando está creando el mundo. Ok, Y esto que dices, el texto que está aquí arriba, viene de una parte de la Biblia donde dice que Dios habló y fue hecho. O sea, mm, que por la palabra de Dios fue creado el mundo. Entonces, de ok. acuerdo a la historia de la Biblia, de la creación. Y pues sí, la verdad es que esta pieza no está como muy llamativa. O sea, está todo en pues diferentes tonos de grises. No está como muy interesante. Haz de cuenta que como cuando tú la ves, como no te prepara para que tú veas lo que hay adentro. Entonces, imagínate, Sí se me hace interesante, ¿eh? O sea, obviamente hay muchas menos cosas pasando, pero sí está como que intrigante. a mí, mira, yo la manera que me la imaginé es como que este señor que ordenó hacer esta obra de arte invita a diferentes personas a su palacio, a su casa, y la gente ve este objeto pues como random, común y corriente, y de repente lo abre y es como el alma de la fiesta, como que todo el mundo quiere ver qué es lo que está pasando, todo el mundo está intrigado por tantos monitos que existen, tantas Como que el figuritas. señor está esperando toda la fiesta que alguien pregunte de que, oye, ¿y eso qué? Y ya lo abre y te lo enseña bien Haz de cuenta. feliz. Pero ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre los paneles, uno por uno, empezando del que está a la izquierda hasta el que está a la derecha, que es la interpretación que normalmente se le da en el mundo occidental. Em, Vamos a hablar sobre las, el primer plano de esta pintura. Ese, como tú mencionaste, se ven un tipo de zanja o como hueco de donde están saliendo diferentes animalitos raros. O sea, se ven casi todos como de color oscuro, pero la parte más importante de esta pintura en realidad es un poquito atrás donde está lo que es la representación de Dios con Adán y Eva. De acuerdo a la historia de la Biblia, eh, Dios puso a dormir a Adán y después creó a la mujer, y este sería el momento en el que está introduciendo o como presentando, le está presentando Eva a Adán. Hay algunos detalles importantes que hay que tener que fijarnos. eh, que para empezar, que estas figuras están desnudas puede parecer algo para nosotros muy, pues muy obvio, ¿no? Adán y Eva pues siempre se representan desnudos, pero hay una razón para eso, es porque hay diferentes tipos de desnudos que se pintan en las historias de la Biblia y este es el primero. Es un tipo de desnudez por inocencia, ¿sí? El segundo tipo, que a veces lo vemos, por ejemplo, en las pinturas de Jesús, es desnudez cuando como para, como por compasión, para despojarse de todo lo que tiene, como aceptar la pobreza por humildad más que nada. Y después el tercer tipo de desnudo que vemos en las demás otras pinturas de aquí es el desnudo por pecado o por pasión o por lujuria, ¿sí? Entonces, vemos unas cosas interesantes sobre la manera en que se percibía la historia de la creación. Se ve a Eva, que es una persona, se ve como, o sea, no está manteniendo los ojos para arriba, se ve de una manera como sumisa, pero al mismo Ujú. tiempo muchas personas lo describen como una manera muy sensual, o sea, como que ella se está presentando como regalo para Adán. Hay unas cosas que yo no entiendo honestamente de este panel, que se me hacen muy extrañas,
Por ejemplo, si nos fijamos donde está Adán un poquito abajo, aparece un tipo de gato que acaba de cazar algún animal. Rastrero, sí. No sé si es una lagartija o una Parece rata una o algo así. lagartija gordita. Y pues se supone que en la historia de la creación pues no había muerte y no había nada de eso, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? También en la parte de atrás, casi en el fondo, donde está la fuente, esta cosa que parece como una fuente, en la parte de atrás también se ve un tipo de animal que mordió un venado y que el venado está ahí tirado, o sea, también un animal que está cazando su presa. Sí. Ahora, esto pues no tiene relación con las historias de la Biblia, porque según la Biblia no existía la muerte antes del pecado, entonces está raro. Pero un detalle importante sobre los animales de este lugar. En realidad, la mayoría de estos animales son lo que son considerados exóticos, entonces el Bosco no tuvo la oportunidad de haberlos visto, pero era muy famoso en su tiempo cuando diferentes países de Europa estaban descubriendo otras partes del mundo, como África y recientemente América. Se puso de popularidad este tipo de animales exóticos como para decir, mira, yo sé que existen jirafas, yo sé que existen elefantes, yo sé que existen, no sé qué es esa cosa de abajo, un canguro, yo no sé. Sí, parece un canguro, pero combinado Pero con con un orejas. sabueso, ¿no? O algo así. Sí, y están muy raros, ¿sí? Y el unicornio, o sea, tacha, El sí, este unicornio. señor pensaba Ujú. que en algún lugar del mundo sí existían los unicornios, ¿no? Y luego, pues también el unicornio tiene mucho simbolismo o sea, dentro de la religión católica, sobre todo en el Mm. periodo medieval. No porque existieran, sino porque era un símbolo de pureza, como algo bien raro que no puedes encontrar. Yo no sé si los unicornios una vez que existieron, honestamente, probablemente sea simplemente un tipo de animal mitológico, ¿sí? Estoy casi seguro que sí es puramente mitológico. Sí. O sea, no se me hace muy posible que haya existido, pero es otro tema. Hay una ballena Ahora, que es como un unicornio, que tiene un se cuerno. llama la narval, ¿no? Creo que sí, viven Sí, en en Alaska. Alaska, en el Polo Norte, y Ujú, lo usan para romper el hielo, el cuerno ese. sí. Ahora, vamos a mover nuestra pista al panel del medio, que es el como más ocupado de todos. Vamos a empezar a describir de nuevo algunas de las escenas que tú ves aquí en primer plano. ¿Qué es lo que tú ves de las personas? ¿Qué es lo que te llama la atención? Hay muchas como cerezas, o sea, frutos que en su mayoría parecen cerezas, algunas frambuesas. Es algo que noto. Y como que pues están dando un festín, ¿no? Todos están desnudos. Hay un par de negritos, pero pintados con color negro, o sea, no con color café. Tal vez otra vez este artista nunca había visto un negro y pues los pintó así como se los platicaron. Este, y algunos animales están alimentando algunos humanos, ¿no? O sea, están... Y sí, hay bastantes cosas así muy bizarras, ¿no? Algunos que están parados de manos, pero no se les ven las cabezas. Están como que dentro de un huevo, pero un huevo colorido. Ujú. Eh, sí, hay muchas cosas bizarras pasando. Y una de las cosas más importantes que creo que no hemos mencionado es que pues todas las personas que están aquí están desnudas. Sí. O sea, pero se ven como sin pena. O sea, como gente que está disfrutando su vida, no le importa estar desnudo, no se ven como, no sé, como que pudorosos o no se ven, o sea, no les da pena, ahí están, ¿sí? Sí, Eh, tampoco una, se ve tan sexual, o sea, lo que está sucediendo aquí. sí, de hecho, muchas personas lo describen como una escena erótica, pero no sexual, porque no se ve nadie como realizando actos explícitos de sexo, simplemente son personas que están desnudas juntas y están participando en diferentes actividades. Sí. Sí tiene muchas implicaciones, o sea, sí tiene como mucho, ¿cómo se puede decir? Muchas maneras de ser erótico, pero no está, o sea, no es explícito. Yo creo que no hubiera sido de buen gusto en ese tiempo pintar cosas así. Ajá. Pero ahora, una de las Demasiado, cosas, demasiado polémico hubiera sido, ¿no? Tal vez. sí, una de las cosas importantes que mencionaste son las frutas. Y es que durante el periodo medieval, como te comento, existen este tipo de códigos o connotaciones que todos los elementos tienen, que probablemente eran obvios para la gente de ese tiempo y para nosotros no tanto. Las frutas siempre tienen esta connotación de tentación,
¿sí? Mm. Entonces muchas personas asumen que las frutas en este contexto, en esta pintura, simplemente representan diferentes tentaciones que son ofrecidas a los humanos. También el hecho de que todas las frutas sean rojas y que algunas tienen, por ejemplo, son como muy algunas tienen 2 cerezas, literal, que se refieren, por ejemplo, a los genitales masculinos. Mm. Mucho tipo de estas referencias como medio implícitas que tal vez nosotros no entendemos, mucha gente lo interpreta como tentaciones sexuales para la humanidad, ¿sí? O Otra cosa, tentaciones carnales, ¿no? Las carnales, pasiones del humano. No todas son sexuales. sí. Otra cosa muy importante que tenemos que darnos cuenta es, y recordando muy bien que este artista era muy católico, es que tenemos muchas imágenes donde las personas estaban mostrando las pompis, pero como muy, como insinuando, como poniéndole las pompis para que, mira mis pompis, ¿sí? De hecho, hay una foto específica que me da mucha risa, es un señor donde está acostado y como que sus pompis están saliendo flores, Sí, ¿sí? eso está Y bastante son bizarro. Y no cosas... se ve sexual, ¿eh? Pero pues Ujú. está bizarro. Sí, está extraño. Y todos estos, como dices, esas referencias es algo que en el tiempo de ellos hubieran entendido como lo que se consideraba sodomía, significa homosexualidad. La Mm. referencia a lo que en ese tiempo por la Iglesia Católica era considerado un pecado, pues creo que todavía, que hubieran pues relaciones entre hombres y personas del mismo sexo. Otra cosa también muy importante es lo que tú mencionas, que de repente hay personas de piel negra y no negra como serían las personas de verdad, sino negro, color negro, Sí, ¿sí? literalmente negro. Hay una foto muy interesante, un pedazo de esta imagen que te puse aquí, donde hay un hombre negro, pero también al lado, casi al lado, hay una mujer que no se entiende muy bien lo que está pasando, pero es como si fuera como si tuviera la parte del cuerpo un poquito más oscura y lo único que sí es blanco, blanco, es su cabeza, y sus pechos. ¿Sí lo ubicas bien? No, ¿en dónde está esa parte? O Donde sea, está ajá. un hombre negro, la mujer que está casi al lado, que trae como el cabello un poco recogido. Pero así en primer plano yo alcanzo a ver cuatro hombres negros, ¿no? Del lado izquierdo uno que trae una cereza en la cabeza y luego al centro, atrás de esa cosa azul, hay dos cabezas Mira, negras y a la derecha hay otro que también trae una cereza en te la acabo cabeza. de resaltar la foto para que sepas de cuál estoy hablando. Ah, ok. Esta mujer de al lado es un poquito complicado de entender. Para mí me llama mucho la atención saber por qué está ahí, por qué se ve tan diferente que... De hecho, hay como 3 personas en todo el panel que se ven así, ¿sí? Y haciendo un poquito de investigación, encontré que este tipo de personas padecían de una condición donde, según esto, todo su cuerpo estaba cubierto de cabello, o sea, como de vello, Mm. pero, pero largo, así como, haz de cuenta como si le creciera pelo de la cabeza en todo el cuerpo largo hasta las rodillas, hasta los tobillos, Sí, como ¿sí? O sea, hay señores que son así. Mi papá es así súper peludo, pero nadie, o sea, nadie o se esto es así como puede, que muy extremo. yo creo que ni siquiera es ser real, Ah, ok. honestamente. O Bueno, sea, sí hay gente, Nayeli, o sea, sí hay sí hay condiciones gente que médicas tiene, gente que le sale pelo en todos lados, ¿no? Yo me acuerdo de en Discovery Channel haber visto hace mucho un niño que tenía esa condición, que me imagino que es algo sí, súper raro. sí, pero no así que le crezca, así como en esta pintura que le crezca literal desde los hombros hasta los pies, yo creo que eso no es real. Pero, o sea, ¿por qué estas personas están aquí? ¿Qué es lo que representan? Y haciendo un poquito de investigación me di cuenta que, como tú mencionas, el Bosco no es de que él haya tenido la oportunidad de viajar a África o a otros lugares a ver gente que no fuera literalmente europea blanca. Y no había, Entonces, tal vez en esas partes de Europa, no había ya migración de África, ¿no? habían diferentes mitos, sobre todo porque tengamos en cuenta que esta pintura fue hecha un par de décadas después del descubrimiento de América. Entonces, de repente, habían como diferentes mitos o cosas que hacían la gente sobre estas personas salvajes que vivían en otra parte del mundo, que a veces son tan salvajes que les crece el cabello por todas partes. O sea, este tipo de pues, cosas que hoy en día sabemos que no son reales, Hasta pero, tal vez los ¿sabes? veían como otra raza, ¿no? Como otro tipo Exacto, de humanos, como otra especie. como salvajes. Y es exactamente este el punto. Eh, como vemos aquí en esta pintura, los humanos están
siendo, como dice, seducidos por diferentes pecados. Y uno de estos pecados también era el mezclarse con personas exóticas de otros lugares que eran, creo que más, no era tanto un discurso racista como era un discurso de, ellos no son creyentes, no creen en Dios, no tienen lo que nosotros tenemos. Por eso mezclarse con ellos se veía considerado como un pecado en ese entonces. Entonces, en Bueno, teoría, yo significarían diría, el mismo rol, sí tiene ¿sí? racismo, ¿no? Porque, Claro, o sí. sea, porque, a ver, también pensaban que estaba mal mezclarse con algún pagano blanco. No creo, ¿no? El punto, sí, o sea, el punto era mezclarse con los infideles y de hecho hay otras, en el siguiente panel lo vamos a ver un poquito mejor, como de repente tenemos personas que traen un símbolo de la luna, que la luna es el símbolo del Imperio Otomano, que Mm. representa el Islam. Entonces, aunque estas personas pues tengan la piel blanca, sí representa pues todas las personas Es, que sean no cristianas, por eso la bandera representa de un pecado. Turquía tiene una luna, ¿no? También. Ujú, exacto. En el panel sucesivo vamos a ver un poquito más de esto. Pero bueno, vamos a ver algunos otros detalles que están aquí en este panel del medio antes de pasar a hablar sobre el último panel. Bueno, mencionamos ya que todos están desnudos. Otra cosa muy importante es que hay una presencia enorme de pájaros. ¿Sí? Sí. Y pájaros Los grandes. pajarotes grandototes que está súper irreal. Eh, Muchas personas piensan, y esto es simplemente una teoría, que es porque la palabra pájaro en holandés de ese tiempo se dice algo como bogelen, algo así, no sé si lo estoy pronunciando bien, que esta palabra lo usaban como un doble sentido para decir sexo también, o sea, Porque actos se pronuncia sexuales. real. Digo, se pronuncia, perdón, similar. Sí, era una palabra, o sea, era un doble sentido, pues no quiero dar ejemplos mexicanos, pero era como un doble sentido para decir actos sexuales, la palabra pájaro en el idioma Yo creo de que ellos. todos se Entonces, pueden imaginar 1000 ejemplos mexicanos, ¿no? Somos buenos exacto. para el doble sentido. Entonces, muchas personas creen que esta es la razón por la cual hay pájaros, porque para implicar, sí, este tipo de pues, relación sexual polígamo que existe en esta pintura de manera implícita y como muy tasteful, porque no se ve pues vulgar ni grosero ni nada por el estilo. Oye, Sí. esta simbología del pájaro significando sexo era particular de Holanda o era de Sí, la época medieval, porque mencionabas no, que era de tenía... su idioma, del Ah, ok, idioma de ellos, de ese particular ok. momento. Sí, yo no hablo el idioma, entonces no sé si antes existía, simplemente sé que es característico de ese país, de ese tiempo, ¿sí? Ahora, una cosa también muy importante que tenemos que hablar es que en general muchas personas interpretan esta obra como el Jardín del Edén, ¿sí? Y tenemos una cosa que a mí me pareció siempre muy, muy interesante, que es que todo se ve como si estuviera visto desde un avión desde arriba, o como si tú fueras un pájaro y estuvieras mirando para abajo, ¿sí? Eh, Muchas personas creen que esta, como tú mencionas, es una de las obras más modernas en todo el sentido de la palabra porque no pinta algo exactamente de la Biblia, como era la tradición en ese tiempo, que todos tenían que pintar cosas de la Biblia y no de su imaginación. Pero hay que recordar una cosa. Muchas personas del periodo medieval pensaban que el Jardín del Edén era un lugar literal que tú podías a lo mejor encontrar y que estaba perdido en algún lugar del mundo. Mm. Después de que empezaron pues a expandirse más el mundo occidental, prácticamente los europeos comenzaron a darse cuenta que había más mundo que ellos. Se empezaron a dar cuenta que pues igual y esta idea del jardín era cada vez menos probable. ¿Sí? Entonces la gente empezaba a cambiar de su mente, de pensar, ok, el jardín del Edén es una cosa física que yo algún día puedo visitar o que yo algún día puedo encontrar, a ser más como, bueno, igual y es algo, no quiero decir imaginario, sino algo más Figurativo. simbólico o figurativo o algo un poco más, pues no tiene que ser a fuerzas así real. Y esta es una cosa que a nosotros nos parece muy obvio, pero es muy importante considerar que este periodo exactamente donde vivió el Bosco fue el momento en que la gente empezó a darse cuenta que pues a cambiar de esta manera de pensar del paraíso, de como tenían antes durante la edad medieval, después que fue el descubrimiento de América y empezaron a descubrir diferentes partes de Asia, de África, se empezaron a dar cuenta la gente que pues igual y no vas a encontrar el jardín, entonces podemos dar la permisividad para que se
sea un lugar más imaginario, no tenga que ser a fuerzas un lugar realista como se pensaba antes. Entonces, esto, en mi opinión personal, esta es una de las cosas más importantes de la pintura, que nos muestra muy bien este cambio en la mente de la sociedad. Así que puede ser una cosa imaginativa o de tu imaginación, porque igual y pues no lo vas a encontrar físicamente, ¿sí? Ahora, vamos a pasar al último panel para que describamos un poquito qué es lo que está pasando y que nos demos cuenta pues de algunos simbolismos más que están existiendo aquí. Entonces, te voy a pedir que me escribas qué es lo que tú ves en el primer plano de esta última pintura. Una batalla, pero pues está bizarro, ¿no? Del lado izquierdo hay un puerquito que parece que como que o le está diciendo un secreto o le está tratando de dar un beso a un señor. Y el puerquito trae como, no sé cuál es el nombre correcto, pero lo que traen las monjas en la cabeza, ¿no? Ujú. Un tipo velo para atrás, ¿no? Realmente no tengo idea cuál sea la palabra correcta, ¿no? Eh, y atrás de el cerdito monja hay un señor que trae vestimenta, que probablemente es el único aparte de Jesús. Bueno, no estoy allá viendo un poco más que traen vestimenta. Y enfrente está como un pájaro, pero que tiene piernas de hombre, pero que trae el casco de un caballero. Y un poco más hacia la izquierda hay lo que parece ser un hombre muerto y hay dos animales encima de él, no sé si como que comiéndoselo o oliéndolo. Y más para la izquierda, pues también se ve como que una batalla, más gente desnuda. Aquí ya los animales se ven un poco más violentos, más como demonios. Este, Hay una chava, una mujer que está desnuda que trae un dado en la cabeza, ¿no? Y yo ni siquiera sabía que los dados existían hasta en ese entonces, o por lo menos no los dados que hoy vemos Ujú. en Las Vegas, ¿no? Pues, sí, digo, eso es el primer plano en general. ¿Ok? Lo que está pasando en realidad de esta parte en la izquierda es algún tipo de, como de gamblers, ¿cómo se dice eso? De los que Apostadores, juegan apostadores, ajá, que están ludópatas. peleándose por algún tipo de juego, ¿sí? Una cosa importante es que, de lo que estudié, no es que yo me haya dado cuenta, es que la mujer que tú describes que trae un dado en la cabeza, este dado es imposible porque según de lo que escuché, los dados no pueden tener números pares o sea, uno al lado de otro. Y Ahí aquí está en un la parte de 4 y arriba un vemos 2. un 4 y un 2. Entonces significa que está haciendo trampa. Entonces Mm, probablemente hizo trampa, la gente se dio cuenta y por eso se están peleando, ¿sí? ok. Una cosa importante para mencionar sobre este último panel es que, según esto, representa algún tipo de infierno y en el infierno se supone que nadie está muerto, simplemente están sufriendo. Entonces, las personas pues no es que estén muertas, simplemente vienen torturadas por los demonios o animales o lo que sea que esté aquí. Otra cosa importante es el conejito que vemos en la parte de atrás de esta mujer. Está tocando un instrumento, ¿sí? Y este es otro símbolo que a mí me parece muy interesante sobre la cultura medieval, Parece como una que gaita, ¿no? Algo así. no sé qué sea, es como un cuernito que está tocando el conejito. El conejito se ve bonito, la verdad. Sí. Pero los conejos en la cultura medieval tenían la, como dice, la connotación de la fertilidad, pero también del pecado, como de la lujuria. Pero por alguna razón, Como Playboy. los conejos de la cultura o de los pensamientos medievales podían redimirse solamente tocando instrumentos. O Mm, sea, este es como un tipo de conejo virtuoso. demonio que está virtuoso, que está tocando un instrumento. Sí. Ahora, en la parte de la derecha tenemos esto que tú escribes como una monja puerquito que está besando a un hombre. Y vemos en la parte de abajo que trae algún tipo de documento o papel escrito. Se ve que es muy importante porque tiene sellos. eh, Mm, y pareciera como que la monja está tratando de hacerlo que firme, por ser una pluma grande que le está ofreciendo el demonio que tú describes que trae el casco. Muchas personas usan esta imagen para decir pues que esta pintura en general es un tipo de crítica hacia la iglesia o algo así. mm. Eh, pero pues quién sabe, también muchas personas pueden, o sea, muchos expertos de las personas que yo he sido su trabajo creen que en realidad este tipo de documentos eran muy famosos durante la Edad Media, gente que vendía su alma al diablo, o sea, que
que hacían pactos con el diablo, según ellos, que decían, no sé, si tú me haces favores, me haces rico, etcétera, etcétera, yo te voy a dar mi alma, y que esta es algún tipo de ritual de ese tipo, y pues que en realidad no tiene nada que ver con la iglesia, tiene que ver simplemente pues con la persona en sí. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando exactamente arriba de de esta monja cerdo, porque en mi opinión es la parte más interesante de todo este panel, ¿sí? Tenemos una especie de pájaro, ¿sí? Que trae una olla en la cabeza como si fuera un casco, ¿sí? Y que se está comiendo a un humano, y esta persona, este pájaro o este mono, no sé qué sea, está sentado en una silla grandota. Abajo de la silla hay un hueco, ¿sí? Entonces, es como si este mono, demonio, no sé qué sea, estuviera comiendo a las personas, pero al mismo tiempo rápidamente las está haciendo del baño y está cayendo de la silla donde está sentado. ¿Lo ves? Sí. Y, y en la parte, o sea, están cayendo en un hoyo que tiene muchas otras personas allí abajo. Sí, y que en el hoyo hay un hombre que está vomitando hacia dentro del hoyo y hay Ujú. otro hombre que está defecando lo que parece ser monedas. Monedas. Sí. Ujú. Muchas personas piensan que esto es una referencia a las personas que están siendo castigadas por los 7 pecados capitales. No sé si has escuchado de ellos. Sí. Es No eh, matarás, no robarás, bueno, no, esos No, serían los bueno, no, esos son mandamientos. los mandamientos, ¿verdad? Los 7 pecados capitales, creo, pues, Lujuria, lujuria, glotonería. glotonería, pereza, avaricia. Pero aquí podemos ver algunos de ellos. Mira, por ejemplo, la persona que estaría haciendo del baño monedas, que están cayendo ahí, sería la persona que está Avaricia. siendo castigada por avaricioso, ¿sí? Que está condenado a, pues, hacer monedas siempre. Y el que está vomitando La me imagino que es glotonería. glotonería. La persona que está acostada ahí en la cama al ladito se ve como tiene un demonio encima que Ah, parece una pereza. rana. Ajá, la pereza. Es pues una persona pues también va a estar siendo arrojada ahí. La mujer que está al lado, que se ve muy parecida a la Eva del primer panel, sería vanidad, Mm, que ella está condenada a verse a sí misma por toda la eternidad, ver su reflejo en un espejo que está como en el trasero de algún otro, no sé qué sea, es un animal, una rama, no sé sí, qué pues es. algún monstruo bizarro. Una cosa importante también es que en todas las pinturas de los 3 paneles tenemos ranas negras. Las ranas eran un símbolo también medieval que simbolizaban demonios. Entonces vemos a la mujer que está acostada aquí, tiene una rana en el pecho, es como en el corazón, que significa pues que está pues, ya poseída. O sea, son Ok. personas que ya están, pues que el demonio es el que reina en ellos, ¿sí? Ahora, otra cosa que tal vez pasa muy desapercibida, justo detrás donde está este mono que te digo que parece pájaro, en el trono, hay diferentes mujeres que se están asomando, casi en la orilla del panel. Sí, que traen como que unos velos, ¿no? Ujú. Más o Y menos como vemos, monjas, pero no parecen monjas. exacto, vemos a una que tiene otra vez la luna en la cabeza, ¿sí? Ah, ya lo vi, Que sí. significa el símbolo del Islam, que es interesante que el Bosco está incluyéndolo como si fuera un pecado. Las personas que creen de una manera diferente las está incluyendo aquí en el infierno simplemente por creer de una manera Qué diferente. pocos tolerantes los Em, europeos. Ahora, bueno, y esa no es la única, ¿cómo se dice? Vez que vemos este símbolo. También vemos otro tipo, de repente que trae una bandera con una bandera con la luna, y hay diferentes personas que están aquí por la misma razón. Ahora, otra parte muchísimo más bizarra es un poquito más hacia arriba, hacia la izquierda, donde vemos un Mm. montón de instrumentos y personas que están empaladas en los instrumentos, Ah, a ver. Ah, ok, y, ya vi, ya vi. y como demonios entre ellos. Mira, hay una parte que a mí se me hace un poco cómica, donde está un tipo de demonio que parece mapache, que está con un tambor y está tocando el tambor, pero adentro del tambor hay alguien Sí. o sea, imagínate la tortura de estar dentro de un tambor. Y después encima hay un señor que está sosteniendo un tipo de flauta grande, pero como que está muy pesada. O sea, yo me imagino toda esta escena como con una música bien macabra, bien fuerte, y toda la gente está tratando de taparse los oídos o de irse de ahí, está sufriendo, ¿sí? Sí. Eh, una cosa muy interesante también
es que este señor que está sosteniendo la flauta grande, también le está saliendo una flauta chiquita de las pompis. Y este también es otro símbolo medieval muy extraño, ¿sí? Hace algunos meses había visto un video de TED donde explican que las personas, o sea, no es una cosa muy especial o como que el bosco se haya inventado, sino que es un simbolismo que se utilizaba en los manuscritos de la edad medieval, cuando la gente copiaba y recopiaba las mismas historias de la Biblia o de otros tipos de libros. Y poner una persona que estuviera tocando una trompeta, una flauta, algún instrumento de viento con sus pompis, aunque para nosotros nos parezca raro, era una manera era como un chiste, como decir, como abuchear, como el abuchear de hoy en día, como de no estar de acuerdo con lo que la persona decía, o si tú estás contando una historia, por ejemplo, donde el malo está ganando a ese punto de la historia, tú le pones un dibujito en la orilla de un hombre que tiene una flauta, que le está haciendo las pompis y está tocando su flauta con sus pompis para demostrar eso, que tú no estás de acuerdo, pues abuchearlo, ¿sí? Qué bizarro. Es muy raro, sí. También en la parte de arriba tenemos algún tipo de lago congelado, donde hay muchas personas que están como patinando o tratando de escaparse. Sí, Se hay ve un también pingüino que trae como que está patinando, pero que al mismo tiempo trae como que un arco. Entonces está que está bastante, flechando a la gente. sí, bizarro. Y hay muchísimos símbolos que podíamos describir, pero por cuestión de tiempo vamos a hablar solamente de los más generales, que son 3. Que en primer lugar, este tipo de árbol blanco o beige que tenemos aquí en el centro es lo que se considera un autorretrato del artista, el Bosco. No se sabe exactamente por qué está aquí, pero muchas personas piensan que es como un tipo de advertencia contra la vanidad. Porque pues el señor no se ve tan bonito representado, simplemente se ve pues feíto, ¿sí? Ujú. Ahora, tenemos también diferentes rituales que están sucediendo para que, en la manera que los demonios están de alguna manera torturando a los hombres. Y en la parte de atrás tenemos estas orejas que están enormes, están con un cuchillo en medio que están como caminando, como que guiando a toda la gente hasta algún tipo de hueco que se ve literalmente como la mayoría de nosotros nos imaginamos el infierno, que es un hueco en la tierra donde está haciendo fuego y que la gente está cayendo para allá. Muchas personas interpretan esto como la gente que quiso escuchar en este caso, pues de la verdad o de la palabra de Dios y que no quiso hacer caso. Entonces, por eso tienen los oídos, pues que ya no sirven de nada. Y la gente, se ve como si toda la gente estuviera en filas, siendo transportadas hasta que caigan en este hueco. Una cosa muy importante es que en la parte de atrás es lo que tú describiste como una ciudad en llamas. Y la razón por la cual es muy realista es porque la ciudad del Bosco, cuando él era niño, se incendió y él pues fue prácticamente destruida hasta quedar solo ruinas. Y él presenció este evento cuando era niño, entonces seguramente todas estas imágenes evocan muy realistamente cómo se podría ver una ciudad quemándose. Eh, y pues sí, estos son los símbolos más importantes que encontramos, que nos damos cuenta que no son, pues, de alguna manera sí nos puede seguir pareciendo un poco arbitrario, un poco, pues, como de repente drogado que haya hecho este tipo de imágenes, pero en realidad la mayoría de estos símbolos o de estas criaturas que existen aquí tenían un significado muy específico para la generación en la cual vivió el Bosco, que las personas de su tiempo hubieran podido entender y que simplemente nosotros la interpretamos de una manera diferente. Entonces, mi opinión sería que en realidad esta no es ningún tipo de cosa extraña que está sucediendo, simplemente es la interpretación de las historias de la Biblia o el plan, o en general el mensaje de la Biblia que tiene, o que entendió Bosco. Eh, como mencionas, no es tanto como una predicción, sino como una realidad, con lo que hubiera sido la realidad del tiempo en el que él vivió. Pensar, romantizar esta idea de la creación, de un mundo perfecto, que nacíamos limpios, en cero, bla, bla. Después el mundo que se deja como la rienda suelta a sus pasiones, una persona pues que vive en total libertinaje y después El castigo. pagar el precio de las consecuencias, ¿sí? Después de las acciones que hicieron. En realidad, o sea, después de estudiar muy bien todos estos símbolos y todo esto, nos podemos dar cuenta que no es algo original de Bosco, no es algo que, pues, que él solo se hubiera inventado, simplemente nos refleja
lo que la cultura de su tiempo de verdad creía en esta ambiente específico. Ahora, después de decir eso, claro que el arte puede ser muy subjetivo, en el sentido que si para ti esto significa tu viaje en las drogas, pues bien por ti. O sea, puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Las intenciones originales del artista probablemente sí fueron nomás representar lo que él, su propia interpretación de lo que él pensaba que era la Biblia, pero si lo queremos interpretar de otras maneras, si podemos sacar como aplicaciones personales o hablar de moralidad y todo eso, también se puede hacer. Es que no es uno u Em, otra, ¿no? O sea, puede que sí haya surgido de un viaje en drogas que tuvo el Bosco, pero que este viaje se trate de la Biblia. O sea, a fin de cuentas, pues digo, no soy psicólogo o psicoanalista, pero yo diría que cuando tienes un viaje en drogas, lo que te imaginas surge de lo que conoces, ¿no? Digo, habrá gente que dice que te conectas al universo y que recibes cosas que no existían en tu cabeza, pero creo que eso está más complejo. Yo pensaría Hay un más bien que documental es... de Netflix nuevo de eso. Sí, bueno, no sé si hablas Mm, del mismo, pero sí vi uno que habla de los hongos en general, no ujú, específicamente de los viajes, sino del mundo de los hongos en sí, general, ¿no? Y a mí en general me llama mucho la atención como que todo el rol de los psicodélicos en el desarrollo humano, ¿no? Precisamente en ese documental que dices, mencionan una teoría de que cuando los humanos empezaron a consumir hongos fue cuando empezó que a se hicieron más crecer el inteligentes. cerebro, exacto. Ok, Es una ya, teoría, ¿verdad? No se me hace sí. increíble. Pero bueno, a lo que iba es eso, ¿no? O sea, como que no es que Ujú, o es un viaje en hongos o habla de la Biblia, puede ser de las dos. sí. En mi opinión personal, yo no creo que estas pinturas tengan nada que ver con la Biblia, porque después de, como Yep, dices, adentrarme tiene más Adán y en los Eva. símbolos, no, sorry, que no creo que tenga nada que ver con las drogas, Ok. ¿sí? Porque después de revisar diferentes simbolismos medievales, sobre todo si tú piensas en las construcciones de ese tiempo, por ejemplo, las gárgolas que existían afuera de las iglesias, todo este tipo de monstruitos, seres extraños de híbridos, como que con cabeza de chango y cuerpo de humano y que alas y cosas así, no era algo original, no, o sea, esto, lo que estoy tratando de decir es que no es algo original del Bosco, sino es como que la gente de antes no se imaginaba este tipo de seres míticos o extraños. Es el mismo Dante, 2 siglos antes de él, Sí, que, exacto. que se imaginó todas estas cosas extrañas y los demonios de cerdos corriendo en el infierno y todo este Y tipo de también cosas. existe este figurín que muchos dicen que es la primera obra de arte, que es un humano con cabeza de león, ¿no? Que es, pues, quién sabe cuántos Exacto, miles de o años sea, antes de Cristo. exacto. Entonces, mi opinión personal, yo creo que pues no se hizo, o sea, Para empezar, yo creo el que era bien artista no difícil estaba en droga. conseguir drogas en aquella época, ¿no? No es como que le Ujú, podías mandar un mensaje al dealer y que ujú. Yo, viniera. la verdad, no soy una total ignorante de la historia de las drogas, pero yo creo que después de ver todos estos símbolos del arte medieval, tiene muchísimo sentido para mí. O sea, veo de que, ok, se lo sacó de aquí. No, o sea, Ujú. ya no lo veo como algo tan random, como algo tan, no sé, ¿cómo te puedo decir? Ya no lo veo como, o sea, cada cosa que está allí tiene un significado, Sí, ¿sí? no es como que Em, mandalas o fractales o cosas así más Ujú, psicodélicas, más propias del mundo psicodélico, ¿no? O sea, realmente cuando te estás quedando dormido, bueno, cuando yo me estoy quedando dormido me imagino cosas bien bizarras, ¿no? Entonces, no necesitas drogarte para empezar a combinar ujú. ideas y conceptos que no van juntos. Y entonces, sí, en mi opinión personal, esta pintura es un reflejo muy, muy, muy bueno de la cultura de ese tiempo. Obviamente el artista se ve que tenía un talento inmenso para expresar tantos conceptos al Ujú. mismo tiempo, para expresar tanto simbolismo junto, que de esa manera se podía leer. Yo, como te digo, me lo imagino con este señor rico que lo tenía en su palacio, no sé qué era, su Castillo. fuerte, y que invitaba a la gente y que te pueden crear conversaciones sobre eso. Y cada vez que yo miro esta pintura encuentro algo nuevo, encuentro algo que me llama la atención, algo que no había visto. Monitos, no sé si me ocurren diferentes teorías. Estos están interactuando como entre ellos. Ellos están conversando, que están imitando lo que nosotros haríamos de esta parte, tratando de interpretar lo que ellos están diciendo. Entonces,
Pues hay muchísimas más cosas que podríamos decir, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar aquí. Pero está muy interesante que todos ustedes que nos están escuchando o viendo nos puedan compartir cuál es la interpretación que ustedes le dan a estas pinturas, qué es lo que ustedes creen que significa, si algunos tienen otra teoría diferente a la que nosotros estamos exponiendo, si alguno de ustedes tiene un pensamiento diferente, o si simplemente nos quieren comentar cuál es la parte que más les hace chistosa o divertida de esta pintura, cuál es su parte favorita, pues también estaremos muy felices de leer también todos los comentarios de las opiniones de ustedes. Sí. Sí, la verdad es que se presta mucho a interpretaciones, pero pues creo que como dicen Nayeli, ¿no? No todas las opiniones valen igual. Entre más informado estás de... Y no quiero decir que sus opiniones no valen, queridos seguidores, sino que creo que es importante, ¿no? Meternos en el contexto. O sea, si no conocemos el contexto del Bosco, pues tu opinión es una idea tuya que te interpretaste, ¿no? De la nada. O sea, Ujú. tienes que saber cuál es la simbología, ¿no? Tienes que saber qué significa la cabrita, tienes que saber qué significa goat para entender muchas conversaciones de hoy en día, ¿no? Ujú. Pero la única pregunta que hice, que recuerdo la opinión de todos, si iba a hablar lo mismo es cuando pregunto qué parte a ustedes les Sí, parece más interesante. eso, Ahí cualquier exacto, opinión es claro, bienvenida. ahí es completamente Am, abierta la percepción de cada quien. Entonces, si ustedes nos quieren compartir alguna parte de esta pintura de la cual no hablamos por cuestión de tiempo, algún detalle que no mencionamos que ustedes sepan o que simplemente les parece divertido, pues les agradecemos O mucho algún los comentarios que nos contexto pongan. de la vida del Bosco, ¿no? Que nos puede informar más a cómo interpretar esto. Ujú. Y pues muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta luego.